Bienvenidos todos a Come Libros, delicias para los amantes de la lectura. Hoy tenemos un autor que es filósofo y se ha dedicado al marketing político y al marketing electoral. Desde el año 2003 viene asesorando a candidatos en toda Latinoamérica. Ahora nos está presentando su más reciente libro, que parece ser el anuncio del cierre de un ciclo y del comienzo de otro. Se llama Campañas Ganadoras y lo escribe Diego Corrales. Diego, bienvenido a Come Libros. Carlos, un saludo muy especial a vos y a todas las personas que nos acompañan en este espacio para hablar un poco de literatura, de libros y bueno, de toda esta experiencia a puertas de las elecciones doceavas, después de que empezaron la elección popular de alcaldes y gobernadores en 1988 en Colombia. Entonces va a ser muy emocionante porque, como vos sabés bien, estas elecciones que hay el 29 de octubre es las elecciones donde más candidatos participan. Casi siempre en los últimos años se han terminado inscribiendo 120.000 candidatos para elegir 1.102 alcaldes, 418 diputados, 32 gobernadores, 12.067 concejales y cerca de 6.300 ediles en todo el país. Diego, ahí hay un dato muy importante que tiene que ver con la diferenciación, cómo diferenciarse. Pero antes de empezar a abordar temas de marketing electoral y marketing político, pues seguramente las personas que nos ven se preguntarán inicialmente, ¿qué hace un filósofo metido en el marketing político? Pues digamos que más que el tema de marketing fue el tema de estrategia y yo pudiera dividir mis 20 años en dos partes. La primera es, digamos, yo empecé naturalmente siendo parte de un movimiento político que se llamó Compromiso Ciudadano, cuando lo fundó Sergio Fajardo. Entonces, digamos que era parte del grupo de jóvenes y por esas cosas de la vida éramos muy pocos. En el 2003 terminé terminando la parte de la estrategia zonal y el día de elecciones con otro compañero entró el movimiento y se ganó esa alcaldía. Y pasé a, la primera responsabilidad que tuve, pues era asesor de seguridad y gobierno de la ciudad de Medellín. Entonces, netamente yo arranqué con los temas de seguridad, defensa y justicia en Medellín, en medio de ese proceso y esa transición que se dio en el 2004, pues que todos ustedes ya conocen muy bien lo que pasó en Colombia y en Medellín durante esa época, y desde Compromiso empecé a acompañar las listas al consejo y luego el alcalde que siguió, que también, digamos, estuvo en la parte estratégica que se ganó, que fue Alonso, y todo lo que se hizo desde Compromiso, pues digamos, acompañé la parte de la estrategia electoral. Hasta el 2010-2011 que me retiro de Compromiso y en el 2012 montó una firma que ya se dedicó al tema de investigación, estrategia y gobierno. Nos ampliamos para todo el país y Latinoamérica y ya ahí sí nos enfocamos más en el tema de campañas electorales. Pero digamos que el marketing es una parte, o yo lo veo como una parte dentro de lo que significa una campaña, ¿cierto? Pero una campaña es un conglomerado de muchos equipos que interactúan para que en un determinado tiempo consiga sus objetivos. Entonces digamos que en esa parte general es donde he estado más enfocado, donde estuve más enfocado. Bueno, entonces hagamos la pregunta de esta forma. ¿Qué hace un filósofo dedicado a la estrategia política? No, digamos la vida me fue llevando hacia allá y terminó Carlos siendo parte de pequeñas decisiones. Te lo voy a decir así. Yo estaba estudiando filosofía, iba para clase y faltando 10 para las 10 del año 2000, decía un cartelito que iba un candidato a la alcaldía a exponer su programa de gobierno. Yo dije, yo nunca he escuchado a un candidato a la alcaldía hablar. Y dije, no voy a ir a clase, sino que me voy para esa conferencia. Y la conferencia era Sergio Fajardo, cuando nadie lo conocía, digamos, en Medellín. Y a la final él dice, los que quieran entrar a mi campaña o a mi movimiento, aquí son bienvenidos. Y yo le dije, del grupo de jóvenes, esa decisión, o sea, de todas las decisiones que uno toma en la vida, en el día, hay algunas que marcan un tiempo, un antes y un después. En los barrios de Medellín, especialmente con la pastoral vocacional, yo estudié en el seminario menor que me permitió recorrer parte de los 249 barrios de Medellín. Pero ya luego con la experiencia con el gobierno y con la alcaldía,
y ya luego entrar como a dedicarme un poco más en el tema de la estrategia, digamos, fue encontrando mi camino y mis propósitos alrededor de eso, y así fui terminando. O sea, me fui metiendo, me fui metiendo. Ahora, esto es un campo muy amplio, ¿cierto? Eh, es como un equipo de fútbol. No todos son goleadores. Para que un equipo de fútbol funcione, tiene que haber mediocampistas, aguateros, asistentes técnicos, presidentes del equipo, gente que venda las boletas en la taquilla. Lo mismo pasa con la política. Hay líderes políticos, hay asesores políticos, hay gente que se encarga del marketing, gente que se encarga de las relaciones políticas, gente que se encarga de los discursos, gente que se encarga de las políticas públicas. Y dentro de todo ese mundo, digamos, yo fui encontrando que el lugar donde me sentía cómodo era acompañar con ideas, estrategias, investigación, en temas de comunicación, a las personas que les gusta aspirar a los temas del poder. Bueno, Diego, entremos ahora en materia. Hablemos ya propiamente del libro, Campañas Ganadoras. Usted, como estábamos diciendo, pues viene trabajando desde hace 20 años en campañas políticas. En este libro, usted trata de establecer como un manual para que los candidatos puedan aplicarlo, o va más allá y pretende otras cosas distintas, como por ejemplo mostrar algunas experiencias, relatar cosas de las que le han pasado para que queden como anécdotas. Este es el quinto libro que he tenido la oportunidad de participar o de escribir. Y la verdad, Carlos, cuando lo he revisado bien ya cómo quedó, pues digamos, quedé muy satisfecho. Y cuando empiezo a recibir los mensajes de personas de diversos rincones del país diciendo que lo han leído en una sentada en 2 días o que les está sirviendo para su campaña en pequeños pueblitos o en grandes ciudades, me deja mucho más satisfecho, porque lo que quise en última instancia era entregar una experiencia personal, profesional, de cosas que han funcionado y otras que no, en estos 20 años, donde muchas cosas han cambiado, especialmente por el manejo de la información y la tecnología, para que cualquier persona novata o experta coja esos pasos, coja esos elementos y pueda aplicarlo en la campaña que ellos vayan a desarrollar. Una estrategia de una campaña que se respete tiene que ser una estrategia diseñada a la medida. ¿Por qué? Porque ninguna campaña es igual. Cambia el contexto, los candidatos, la competencia, las leyes, los entornos, el pensamiento, la psicología del elector. Vos que sabes tanto de estos temas, entonces ahí da uno unas herramientas para que la campaña coja todos los aspectos integrales que se necesitan para que monte una estrategia. Cuento algunas experiencias, pero digamos, si algo tengo yo es que soy muy malo para el tema de las redes sociales. Nunca casi hablo de mi trabajo y mucho menos he tenido como la costumbre de hablar con quienes trabajo o qué trabajos he hecho. Entonces, digamos que tampoco los menciono, en parte por respeto a la confidencialidad con la gente que se ha trabajado, que ha depositado como esa confianza. Pero lo que sí estoy claro y lo que sí estoy seguro es que ahí están los elementos principales y claves para que cualquier persona monte una campaña o la estrategia de una campaña a la que se quiera, digamos, enfrentar. Entonces, un poco fue como una especie de manual, como una especie como de menú para que cada campaña, para que cada equipo de trabajo lo coja y lo pueda implementar a partir de su estrategia. Un menú que tiene 21 pasos para lograrse, para lograr una receta exitosa al final. De esos 21 pasos, hay algunos que me llaman la atención y que creo que le pueden servir a las personas que nos ven en este momento para el desarrollo, por ejemplo, de su campaña. El cuarto punto dice manejar los tiempos estratégicamente, el motor de la estrategia. ¿Fallamos mucho en eso de manejar los tiempos en las campañas? Eso es, digamos que eso es fundamental. Y eso en los políticos sí que es complicado manejarlo porque son muy ansiosos, porque comen mucha ansiedad. Y las campañas, más que una carrera de atletismo donde gana el que sale más rápido, el sale primero, se parece mucho más a una campaña de ciclismo,
o las etapas como el Tour de Francia o el Giro de Italia o la Vuelta a España, y es que se van ganando por etapas. Entonces, la clave de esto es que la campaña o el rendimiento máximo de la campaña coincida con las 8 horas, en el caso de Colombia, en que ocurren las elecciones. Ni antes para que digan, este candidato creció y se desinfló antes de las elecciones, o para que digan, a ese candidato le faltaron 2 semanas para ganar. La clave es esa, cómo manejar los recursos, cómo manejar los tiempos, cómo manejar la energía. Cuando hablo de los recursos, hablo de los recursos humanos, físicos, financieros, técnicos y tecnológicos, para que esa coincidencia, esa rentabilidad le dé a usted para ganar o tener los votos necesarios para conseguir el triunfo. Y eso definitivamente termina siendo un arte. Un arte sobre todo, y eso lo hablamos mucho en el libro, cuando hoy la tecnología cambió un poco el modo en que comprendemos la realidad. Y en eso termina siendo muy particular el trabajo que se hace cuando uno está acompañando a los políticos. Y es que toda la, la información dentro de lo político se terminó convirtiendo en algo que un filósofo surcoreano, que es Byung Chul Han, habla, que es la infocracia. Y es que hoy casi que los relatos o las narrativas terminan supeditándose por una guerra permanente de la información. Voy a ponerte un caso específico. A usted está asesorando a un político y le atacan a las 8 de la mañana por redes. Si usted a las 10 de la mañana, por más tardar, no responde, pues eso se puede regar y puede hacerle un daño. Pero entonces usted responde a las 10 de la mañana. A las 12:01 le están contraatacando. Entonces a las 3 de la tarde está otra vez respondiendo. Y a las 5 están otra vez y a usted se le va eso todo el día en eso permanentemente. Multiplique eso por 10 personas o 10 campañas que asesoren, termina eso siendo 7 por 24 usted concentrado netamente en una guerra permanente de la información. Para bien o para mal, ese es el mundo que nos está tocando vivir a nosotros hoy. Diego, a propósito de la información, en una parte del libro usted dice, hoy vivimos en un régimen donde se explota la información y los datos. Y más adelante plantea, en mi concepto considero que muchas de las soluciones están por pasar del biopoder al biogobierno, como una nueva mirada de construir una gobernanza integral para la vida que parta del desarrollo humano integral para transformar la sociedad. A propósito de esto, ¿qué es biogobierno, Diego? Biogobierno es una idea que le he venido trabajando desde inicios del 2020, que coincidió luego con el tema de la pandemia, y es, digamos, a lo que me voy a dedicar o quiero dedicarme de aquí en adelante. Estamos diseñando como un laboratorio de innovación social y pública, donde alrededor del biogobierno se desarrollen nuevas ideas y estrategias para gobernar y liderar mejor, a partir de unos elementos, y es que, digamos, diversos estudios han concluido que cuando la humanidad avanza o ha progresado es porque ha logrado combinarse el conocimiento, la innovación y la cooperación, es decir, una gobernanza. Entonces, un poco lo que quiero es que, Carlos, es cómo alrededor de las políticas públicas empezamos a dar unas discusiones frente al nuevo mundo que hoy estamos construyendo. Hoy es un mundo que hoy está teniendo nuevas agendas, nuevas causas, nuevas discusiones, y los políticos parecen anquilosados, los políticos parecen atrasados. Entonces, un poco lo que quiero es cómo empezar a abrir las discusiones, a construir a ver cómo tratamos de salir de esta polarización, de que ataque va, ataque viene, y empezamos verdaderamente a preocuparnos por los asuntos fundamentales de cómo vivir mejor, más sanos, con un propósito, en armonía, es decir, cómo integramos la salud pública, las oportunidades sociales y económicas en los territorios sostenibles en una nueva gobernanza. Entonces es un poco, digamos, puede ser un poco un tema filosófico, pero que lo estamos tratando de aterrizar en ese laboratorio para lanzarlo en los próximos meses y empezar a ver de qué manera
le abrimos los ojos a los políticos y a los gobernantes para que empiecen a adaptarse un poco al mundo que hoy estamos teniendo. Carlos, así sea un alcalde. Vean, yo he tenido la oportunidad, gracias a la vida, de asesorar desde alcaldes que consiguen, pues, que en sus campañas buscan miles de votos, hasta campañas que buscan millones de votos. Pero yo con esto, digamos, aspiro a que sí sea un alcalde de un pueblo pequeñito, donde logre, digamos, conectarse con este tema de un biogobierno, de construir una biociudad, de pensar en biolíder, de construir una nueva mirada para transformar ciudades. Yo con eso quedo muy, muy feliz durante los próximos años donde lo logremos hacer. Diego, ¿qué lo hizo decidir que cerraba ese ciclo de asesor en estrategia y se dedicaba a estas causas, al biogobierno? Hay cuando hay algo muy importante, y es que cuando uno va avanzando en la vida, uno siempre, digamos, de cierta manera uno creció en la vida a veces poniendo esos objetivos y uno buscando que esos objetivos le hagan la felicidad a uno. Me decía, cuando termine la carrera voy a ser feliz. Ya esa felicidad pasa y ya luego dicen, no, cuando tenga la especialidad. Cuando yo ahorita estoy terminando el doctorado, voy a entregar la tesis este año para ver si por fin me gradúo del doctorado en gobierno en la Universidad Católica de Córdoba, en Argentina, y yo decía académicamente, y yo, pero después del doctorado, ¿qué es lo más alto? Entonces, eso me abrió también una serie de preguntas frente a otros aspectos de la vida, con aquello que uno llama el éxito. Y lo que me di cuenta, de cierta manera, después de leer, hacer cursos, meterme a hacer estudios, Carlos, es que el propósito de la vida, los objetivos de la vida, más que un adjetivo, es decir, voy a conseguir esto, una meta, es un verbo. Entonces, cuando uno cambia esa percepción, cuando uno cambia esa motivación, la vida a uno se le simplifica mucho. ¿Por qué? Porque usted no va a estar persiguiendo objetivos puntuales que le dan una satisfacción corta y que luego pasa, sino que usted va a terminar convirtiendo como un equilibrio permanente hasta el día que se muera. Entonces yo dije, a mí hay dos cosas desde niña que a mí me ha gustado siempre, y es aprender y compartir lo que aprendo. ¿Cómo aprendo? Leyendo, viajando y estudiando. ¿Y cómo comparto? Escribiendo, asesorando y enseñando. Mientras yo haga esas dos cosas, voy a estar feliz. Entonces, en medio de todo ese descubrimiento personal, fui también diciendo, hay cosas que me van llenando y hay cosas que no. Y a mí llegó un punto en que me pareció, digamos, me confrontó mucho, sentirme como un mercenario de políticos y eso me pasó a medida que de cierta manera iba creciendo o profesionalmente iba obteniendo éxitos, entre comillas. Y es que llamaban de todo lado y uno terminaba convirtiéndose como un mercenario, a ayudarle a un montón de personas a llegar al poder sin tener corresponsabilidad frente a lo que luego terminaban haciendo. Y yo así no más. O sea, yo si tengo una energía que invertir y un conocimiento que invertir, lo voy a hacer en algo que pueda ayudar a transformar un poco más. Claro, no quiere decir que no voy a dejar de ayudarle a algunos amigos que se lancen, con los que comparto ideas, ayudarles en algunas cosas para que ganen sus campañas. Seguramente lo haré, como lo haré en esto. Pero digamos que en un tema de enfoque y de concentración personal, yo que acabo de cumplir 41 años, dije, me voy a dedicar mis próximos años a hacer esto. Entonces es como una mezcla profesional, política, personal, en decirle, con el ejemplo que le ponía al equipo de fútbol, de decirles, vea, yo no me voy a retirar de este mundo, porque es que malo bien, cuando uno ya se mete a esto y le vibra la sangre, uno ya se mantiene yeah. Pero yo no me voy a seguir dedicando, y para eso hay otra gente que lo hace muy bien y le gusta, a estar en este vaivén de lo político. Yo tomé la decisión hace 3 años de, por ejemplo, de no seguir en medios de comunicación, de no seguir de analista ni nada de eso, pero yo
¿Por qué? Porque yo llegó un momento en que yo dije, fue madre, o sea, a mí me llaman hoy, me preguntan, ¿qué piensa el que el Congreso dijo que el color amarillo era lo más importante? Y uno se echaba un análisis impresionante. Y duraba 2 o 3 días, claro, le daba exposición a uno. Pero entonces el miércoles el Congreso dijo que no era el amarillo, sino el azul. Entonces ya llamaban los periodistas a decir, ¿qué piensa usted que ya no sea el amarillo, sino el azul? Entonces uno ya corría a ver eso y así se iba todos los días, todos los días. Dije, yo quiero ya dedicarme un poco más a esto. Bueno, ahí me extendí mucho, pero era un poco, primera vez que hablaba de esto también, y entonces era un poco también ese análisis que estaba buscando y me quiero dedicar a hacer eso. Porque también, Carlos, llevo 20 años, no solo pues, campañas es por el libro que saco, pero lo que más he hecho es políticas públicas, trabajando con gobiernos, diseñando políticas públicas. Y entonces, digamos, me quiero enfocar un poco más en eso. Bueno, pues muy interesante la historia, Diego, y las razones de peso que hay de fondo. Ahora mencionaba de alguna manera, pues, un candidato en un pequeño pueblo que quiera llevar adelante sus ideas, que a usted le parecería maravilloso que pudiera ayudarle de alguna manera. A ese candidato, ¿qué no le puede faltar? Si nos está viendo en este momento, ¿qué no le puede faltar en su campaña? No, hay 5 cosas o 5 componentes básicos para una campaña. Indiscutiblemente el candidato, ¿cierto? Hoy la persona o el líder es muy importante, es muy contada los casos. Aquí en Antioquia incluso tenemos pocos casos, pero los hay, en que el partido o el equipo, independiente del nombre que ponga, eligen su alcalde, ¿cierto? Increíblemente, pero pasa. Es decir, que eso antes era, digamos, normal. Hoy la figura o la persona del candidato es muy, muy importante, muy importante. Ese tiene que diseñar una estrategia para el manejo de los tiempos, saber qué es lo que va a hacer, cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Y esa estrategia va apalancado de un mensaje. Las campañas es netamente un ejercicio de organización y de comunicación para tratar de convencer en el cerebro de los otros para que le voten a uno. Es decir, de nada me sirve ser el más querido, el más famoso, el más millonario, el de más like, si el día de la votación no van y marcan por mí. Pero para que eso se lleve a cabo es muy importante una estructura y una organización que permita desarrollar y amplificar el mensaje y desarrollar la estrategia de la campaña. Y para eso es fundamental unos recursos. Tiene sentido organizarse alrededor de la candidato, de la estrategia, del mensaje, de la estructura y de los recursos es fundamental para sacar adelante la campaña. Y los 21 pasos, que un poco, digamos, está estructurado estos libros, pues les va a permitir, de cierta manera, poder desarrollar o aterrizar mucho más desde lo táctico las componentes estratégicos de la campaña. Diego Corrales, agradeciendo muchísimo su tiempo y su conocimiento en esta edición de Come Libros. ¿Dónde pueden conseguir este libro de campañas ganadoras? ¿Cómo lograrlo en 21 pasos los lectores o los políticos interesados? Carlos, esto fue una alianza, o bueno, más que una alianza, fue, digamos, los dueños del libro, entre comillas, ¿cierto? Uno da el conocimiento. Los dueños del libro es la editorial Planeta. Entonces, la editorial Planeta distribuyó en las principales librerías del país el libro y, pues, digamos, en las más conocidas, por ejemplo, la Librería Nacional o la Panamericana, se puede conseguir. También lo pueden comprar por plataformas digitales o lo pueden, digamos, o lo pueden pedir a domicilio. Pero también digamos, en unos poquitos libros que la editorial me dio a mí, te voy a compartir 5 libros para que vos, no sé cómo, o qué metodología, con tus personas que conoces, que te sigan, pues a través de las redes sociales, los entregues a quienes participen de Come Libros. No sé cómo, eso yo no sé cómo se hace, porque yo te dije que no soy mal para redes, y eso es con ritmos, bueno, no sé, o etiquetando, no sé. Pero ahí te entrego entonces 5 libros para que los puedan, digamos,
a las personas que siguen Come Libros puedan participar y puedan acceder a ellos o entregarse, a que se lo entregues. Diego, pues muchísimas gracias. Seguramente a través de redes sociales inventaremos algún tipo de concurso, algún tipo de actividad para entregar esos 5 libros. No quisiera que termináramos esta entrevista sin hablar de un caso particular. Usted habló ahora de que había comenzado su vida en las campañas políticas con Sergio Fajardo. Sin embargo, a Sergio Fajardo le fue muy regular, por no decir mal, en la última elección presidencial. Casi que no alcanza el nivel de votación para el umbral, es decir, para recuperar los votos que hace el Consejo Nacional Electoral a través de la ley para que puedan pagársele, lo que llamamos la reposición de votos en Colombia. ¿Qué le ha sucedido a Sergio Fajardo en términos de estrategia? ¿Qué piensa usted? Pues digamos, yo terminé hasta el 2010, ¿cierto? O sea, lo que pasa es que usted ahí me pone a hablar de parte que también con quienes he trabajado, ¿cierto? Pero digamos, en Medellín es un tema que yo llevo, digamos, en mi ADN, no solamente por el tema social y comunitario con el que crecí, sino porque no solamente la he recorrido, sino que la he estudiado y he participado en gobiernos. Y, digamos, yo fui asesor de seguridad, defensa y justicia y convivencia en la alcaldía de Fajardo. Luego fui asesor de despacho en la alcaldía de Alonso Salazar y acompañé, digamos, la construcción de lo que luego se llamó el modelo Medellín o el proceso de transformación de Medellín. Entonces, el primer libro en el que participé, o el que hice en mi vida con coautor de Gerard Martin, fue sobre el proceso de transformación de Medellín para lanzarlo en el BID en el año 2009, en los 50 años del BID. Con DC hicimos un proyecto en la alcaldía de Aníbal Gaviria y ayudamos en el 2015 a montar la estrategia de Federico Gutiérrez y acompañamos el gobierno de Federico Gutiérrez. La tesis del doctorado que estoy entregando es sobre el proceso de transformación de Medellín. Entonces, digamos y lo quiero anotar es porque yo con Fajardo me lo he encontrado, pero digamos, hasta el 2010 que hice parte de Compromiso Ciudadano, pues digamos, no, hace 13 años no seguí participando de ese proceso. Pero creo que él, digamos, esto es de momentos, esto es de tiempos. La política es cíclica, el poder es cíclico y esto da muchas vueltas. Winston Churchill decía que algo bonito y duro de la política es que a usted lo matan muchas veces, pero resucitar muchas veces. Entonces, Fajardo en el año 2018 estuvo a 200.000 votos, o sea, a nada, que pasaba la primera vuelta, y para muchos analistas, si Fajardo hubiera pasado la segunda vuelta, hubiera sido el presidente, ¿sí? Entonces, digamos decir que hoy Fajardo, claro, le fue muy mal ahora, pero que está muerto dentro de 2 años. Posiblemente sí, posiblemente no. Pero eso ocurre con cualquiera. Mire, Carlos, hay muchas experiencias. Pero en el 2006, recuerde cuando Antanas Mocus lanzó una lista al Senado en el 2006 y se pegó la quemada del siglo, como 40.000 votos, creo que sacó 50.000 votos, yo no me acuerdo, pero le fue supremamente mal, después de salir exitoso como alcalde de Bogotá. Y luego en el 2010 pasó a la segunda vuelta presidencial. En solo 3 años, en solo 4 años. Entonces, y ejemplos hay así, ¿cierto? Entonces yo creo que efectivamente, digamos lo de Sergio, es que, creería yo desde afuera, es que no se fue toda la capacidad de adaptarse a este cambiante mundo que ofrece, que digamos se permeó por la tecnología y por las redes sociales. Y no hay que desconocer también que aquí había unas personas o unos grupos políticos que se han especializado en campañas de desprestigio muy fuerte, que efectivamente eso también arroja resultados. No es el deber ser, por supuesto que no, pero es el mundo en el que estamos operando hoy, es la manipulación de las mentes a través de las redes sociales. Ahí, digamos que yo creo que podría resumir un poco lo que ha pasado con él, pero que también él es una evidencia de muchos otros que van apareciendo y que van desapareciendo. El tema de las campañas, lo hablo en el libro un poco, que es un caso muy latinoamericano, pero
pero el tema, por ejemplo, del manejo de las campañas, todas, por ejemplo, las últimas campañas presidenciales que ha tenido Colombia, por poner un caso, y eso porque no se ha visto las locales o las regionales, todas han terminado investigadas y todas han terminado en problemadas, pero absolutamente todas. Y puede que pasen los años. Miren las noticias de esta semana. O sea, ya han pasado 2 presidentes y aún se siguen investigando temas de hace muchos años. Entonces, esto hace parte netamente del sistema político en el que uno está arriba, abajo, da vueltas, entra, sale, pero como decía y repito lo de Churchill, mueren muchas veces, resucitan muchas veces y los vuelven a los maten, los resucitan, y así nos vamos pasando en esta política. Pues Diego Corrales, muchas gracias por acompañarnos hoy en Come Libros y felicitaciones por campañas ganadoras. Bueno, estaremos estableciendo próximamente el mecanismo para entregar los 5 libros que nos va a regalar dentro de nuestros lectores. Gracias de nuevo, Diego. Carlos, a vos, a los lectores pues, que nos acompañaron, muchísimas gracias y bueno, un abrazo muy especial y estar atentos a todo lo que va pasando en esta campaña. Y un abrazo muy especial también para todos ustedes en Come Libros, delicias para los amantes de la lectura. Nos vemos en la próxima.